buenas tardes. Buenas tardes. De verdad que me da gran alegría poder comenzar estos 3 días de encuentros aquí en Puebla con todas ustedes, miembros de la vida consagrada. Sabemos que el Santo Padre tenía un profundo amor y respeto por la vida consagrada, se confiaba mucho en la oración de todos ustedes y en la acción que desarrollan por el bien de la Iglesia. Y por eso voy en estos minutos que vamos a tener a mirar un poco cómo fue lo del sínodo de los obispos y sobre todo vamos a tratar de mirar qué dijo el sínodo en relación con la vida consagrada, ya que hay muchos aspectos que son supremamente importantes. En primer lugar, tenemos que recordar que el 24 de octubre del 2010 el Santo Padre convocó la 13ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Esto ocurrió más o menos unos 20 días después de que el Santo Padre hubiera oficialmente creado el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, algo que él tenía muy en el corazón y quiso que uno de los, llamémoslo así, ministerios, o uno de los dicasterios de la Curia Romana se ocupara directamente de colaborar con toda la Iglesia en poner en práctica la nueva evangelización. Y por eso llamó a los obispos de todo el mundo, porque ustedes saben, el sínodo es la delegación de obispos de todo el mundo que van a reflexionar para pasarle al Santo Padre algunas sugerencias, ayudándole en la guía pastoral y en su magisterio. Y entonces el Santo Padre convocó este sínodo para tratar este tema, la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Y nosotros nos podríamos preguntar por qué el Santo Padre quiso elegir esta temática. Y esto tiene una razón fundamental. La primera, muy importante, porque sabemos todos, la misión de la Iglesia es evangelizar, anunciar a Cristo el Señor en todos los confines del universo. Es algo que recibió desde el momento mismo de Pentecostés la Iglesia, y llevamos 20 siglos. Y a pesar de llevar 20 siglos evangelizando, todavía estamos muy lejos de cumplir la voluntad del Señor. Sabemos nosotros que de los 6.000 o 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo, solo 1.000 y pico de millones son cristianos, lo cual quiere decir que la inmensa mayoría de la humanidad todavía no conoce a Cristo. Y entonces el Papa dice, tenemos nosotros que evangelizar y tenemos que realizar una nueva evangelización para que aquellos que se han olvidado de su fe la puedan volver a recuperar. Entonces, el segundo motivo por la cual él quiso convocar esta asamblea del sínodo era para que pudiéramos responder a los dramáticos cambios que se están sucediendo en la sociedad. Somos testigos de que estamos en un momento vertiginoso de cambio, en donde los medios de comunicación, la tecnología digital, ha hecho posible que lo que, por ejemplo, acabamos de ver al Santo Padre que hace unas horas habló desde Roma. Esto era inimaginable hace algunos años. Tenían que haber filmado y mandar las películas y por al cabo de 6 o 7 meses hubiéramos podido ver esto. Hoy en día, más aún, podemos ver en directo lo que sucede en cualquier parte del mundo. Y esto produce, lógicamente, el fenómeno de la globalización. Y el mundo se va convirtiendo como en una pequeña aldea, en donde lo que sucede al otro extremo del universo lo podemos conocer de inmediato. Y esto produce unos cambios muy grandes en la sociedad. Eso ha llevado, desafortunadamente, a una pérdida de entusiasmo en la fe, porque muchas veces confiamos únicamente en los resultados de la ciencia, pensamos que lo único y más importante es que podamos tener
tener el conocimiento de todo, y se nos olvida la fe en Dios nuestro Señor. Y para los creyentes está el peligro de la incoherencia entre lo que viven y lo que creen. Y finalmente, el creciente influjo del secularismo, de ese ambiente que nos lleva a vivir en el mundo de hoy como si Dios no existiera. Pensamos que Dios puede ser como un estorbo, como una realidad que únicamente pone frenos a la libertad del hombre, y así nos lo van predicando aquellos que quieren implantar el secularismo. Dios es una hipótesis inútil porque lo que cuenta son lo que es experimentable, lo que es el avance, el desarrollo de la humanidad, el hombre que puede dominar el mundo. Entonces, la nueva evangelización para la transmisión de la fe quiere ser una respuesta a esta realidad. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta nosotros, en primer lugar, que esto de la nueva evangelización no es algo nuevo, no es algo que sucedió simplemente en el sínodo que acaba de ocurrir. Ya el magisterio de la Iglesia había comenzado a reflexionar sobre esta realidad. Por una parte, hubo una consulta a todos los obispados, a todos los obispos del mundo, a las conferencias episcopales, comunidades religiosas, etc., antes del sínodo, en donde se preguntó cuál era el tema que más preocupaba a la Iglesia para que se ocupara de un sínodo. Y el tema que surgió fue la transmisión de la fe. Esa fue la respuesta. Y si nosotros queremos transmitir la fe, era necesario, por lo tanto, reflexionar sobre lo que es la evangelización. Y entonces, sabemos que fue el beato Papa Juan Pablo II el que inició, digamos, a hablar un poco de esto. Él hizo un llamado a toda la Iglesia para que cumpliera su misión y para que tuviera en cuenta permanentemente su índole misionera. Desde que él comenzó su pontificado fue muy claro: tenemos que presentar a Cristo a la humanidad, tenemos que hacerlo presente, tenemos que retomar la doctrina del Concilio Vaticano II y comenzar a tener un espíritu eminentemente misionero en el modo de transmitir el Evangelio. Y en segundo lugar, él estuvo siempre muy preocupado por el modo como se iba socavando la fe y se iba excluyendo a Dios de la vida del hombre. Él había vivido en una sociedad comunista y ciertamente esa Polonia dura de persecución a la Iglesia, de oposición permanente, hizo que él pudiera abrir los ojos y darse cuenta de los peligros que había frente a las ideologías que estaban llevando al mundo a perder esa fe en Dios. Por un lado el comunismo, pero por otro lado también ese capitalismo salvaje que lo único que busca es que el hombre sea autónomo, se libere absolutamente de todo y que Dios no cuente para nada. Y entonces el Papa hacía ver cómo era necesario que retomáramos lo que era fundamental en la Iglesia. Y a ese esfuerzo de responder a la misión de la Iglesia y de responder a los grandes desafíos que se presentan en la actualidad, fue lo que llamó nueva evangelización, y que él acuñó con un término muy ya conocido para todos nosotros: nueva en su autor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Al final, si tenemos algo más tiempo, explicaremos un poco esos tres términos, pero creo que son bastante conocidos por todos. Y entonces, ese término, nueva evangelización, ciertamente fue acuñado por el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, ya estaba latente esa realidad, esa preocupación de nueva evangelización desde la mitad del siglo pasado aproximadamente. Por un lado, el Papa Pío XII, recién que comenzó su pontificado, en un momento tan supremamente difícil como era la Segunda Guerra Mundial, él comenzó a percatarse, que había sido nuncio muchos años en Alemania, comenzó a percatarse que era necesario cambiar, que era necesario que el cristiano viviera con coherencia su fe,
que tuviera constancia en su práctica religiosa, que fuera valiente para demostrar eso en lo que él creía. E incluso el mismo Papa Pío XII llegó a considerar que Roma se había convertido en una tierra de misión. Hasta ese momento, cuando se hablaba de la palabra misión, se pensaba en los países de África y de Asia que desconocían por completo a Cristo. Y Pío XII, en uno de sus discursos, se atreve a decir que Roma es ya prácticamente una tierra de misión, porque no se vive la realidad del cristianismo. Y esto lo constataba por el egoísmo que veían. Se había perdido el sentido de fraternidad, de comunidad, porque muchos dudaban de su fe y no tenían unos cimientos sólidos para poder vivir su realidad de fe en Cristo. Y al mismo tiempo decían, no faltan quienes están renunciando a su fe cristiana. Esto lógicamente no habló de nueva evangelización, pero si vemos el contenido, la preocupación de la que nos hablaba Juan Pablo II, ya estaba latente en la mentalidad del Papa Pío XII. El beato Papa Juan XXIII, ustedes recuerdan, fue el que de una manera sorpresiva convocó un concilio ecuménico. Los concilios habían sido ya 20 a lo largo de la historia. El último había sido el Concilio de Trento. Y el Papa convoca un concilio muy recién nombrado, llevaba apenas 6 meses de estar como obispo de Roma, y convoca el Concilio Vaticano II. Y en el discurso de inauguración del concilio, un bellísimo discurso que se llama Gaudet Mater Ecclesia, colocaba cuatro grandes pilares para que se guiara el concilio. En primer lugar, tenemos que rechazar la actitud de aquellos que no ven sino cosas negativas en la iglesia. En segundo lugar, es urgente comunicar el depósito de la fe de una manera eficaz, que llegue al corazón de las personas, que cambie las culturas, que pueda responder a las inquietudes del hombre contemporáneo. Tercer lugar, decía, el concilio no es convocado para condenar, sino todo lo contrario, un concilio para mostrar misericordia. Y de ahí que este concilio pues tiene una línea pastoral fundamental en donde vaya a mostrar cómo la Iglesia debe responder, sí, a las inquietudes de los bautizados, pero también responder al mundo para poder llevar el mensaje de Cristo. Y finalmente decía, es necesario promover la unidad de la familia cristiana. Ya llevábamos muchos siglos de división, por un lado las iglesias orientales, por otra parte las iglesias de la Reforma. Nos mirábamos como enemigos y el Papa decía, no, si nosotros creemos en Cristo, busquemos la unidad. Viene luego la celebración misma del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, sobre todo en los cuatro documentos fundamentales, las constituciones, encontramos muchas ideas que de una u otra manera se refieren a la nueva evangelización. Y podemos resumir, en primer lugar, que el concilio invita a la Iglesia a que cumpla de la mejor manera la misión que el Señor le ha dado. En segundo lugar, que es necesario desarrollar el carácter misionero que debe tener la acción de todo bautizado. Luego, el concilio nos dice que hay que ejercer la función profética y testimonial. La Iglesia no solamente debe predicar de palabra, sino que debe también predicar con su testimonio. Y allí, por ejemplo, son páginas bellísimas en la Biblia donde nos habla de esto, también en la Gaudet Spes. Luego el concilio habla de algo que se había olvidado por completo, y era la importancia que tienen los laicos en la misión de la Iglesia.
Todavía hoy a la Iglesia le cuesta trabajo poner en práctica esto que el concilio, de una manera tan fuerte, llamó la atención. Es necesario que le demos a los laicos una importancia en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Fuera de eso, el concilio nos invita a que sepamos adaptar el Evangelio a los nuevos tiempos. Es decir, ya el Papa Juan Pablo II decía, nuevos métodos, nueva expresión. El concilio nos dice saber adaptar el Evangelio al momento actual, para que sea inteligible para los hombres de hoy. Y en último lugar, nos invitaba a tener los ojos muy abiertos para poder conocer los signos de los tiempos, la presencia de Dios en la historia actual. Luego encontramos el magisterio del Papa Pablo VI. Todos seguramente conocemos esa bellísima carta apostólica que se llama Evangelii Nuntiandi. Es la carta magna de la evangelización, que no ha perdido actualidad. Por el contrario, si queremos nosotros conocer cuáles son los fundamentos sólidos para una nueva evangelización, tenemos que volver a retomar esta carta del Papa Pablo VI, en donde nos da las bases sólidas para entender en qué consiste la tarea evangelizadora de la Iglesia, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos evitar. Y por eso el Papa allí en esa carta nos dice que ante la situación de una seria formación en la fe, urge una evangelización en la que se tenga presente el mensaje del primer anuncio y en la que se busquen los medios adecuados para proponer la fe en Jesucristo a los hombres de hoy. Fijémonos bien en esta primera palabra, que se tenga presente el mensaje del primer anuncio. Nosotros, todos, la gran mayoría de nosotros, recibimos la fe porque nuestros padres nos la transmitieron. Yo estoy seguro que a todos nosotros, papá y mamá nos enseñaron a orar, nos llevaron a la iglesia, nos dieron muestras del amor al Señor. Pero a partir de ahí recibimos una serie de catequesis y muchas veces sin haber tenido ideas muy claras. Muchos son cristianos por costumbre, muchos son cristianos porque su familia siempre lo ha sido, pero no conocen los fundamentos de la fe. El primer anuncio es lo que se llama el querigma, es haber recibido esa predicación inicial en la que yo siento el deseo de seguir a Jesús, de convertirme, porque viendo que el Señor entregó su vida por mí, que me ofrece la vida eterna, que me muestra ese Dios Padre que es lleno de amor y de misericordia, quiero seguirlo y quiero conocer más de Él. Entonces, allí el Papa nos dice, es necesario que tengamos una metodología querigmática en la catequesis, en la predicación, y que busquemos los medios adecuados para poder proponer hoy la fe. Entonces, el sínodo del año pasado vino a completar una reflexión que por una parte ya se venía gestando a lo largo del magisterio, que Juan Pablo II le dio una ruta, una guía, y que Benedicto XVI le ha dado un fuerte impulso para colocarla prácticamente como el centro fundamental de la agenda de la Iglesia. Entonces, el sínodo completa una reflexión que lleva ya más de 50 años y recoge la experiencia de muchas realidades eclesiales que están cumpliendo esa tarea a lo largo del mundo. En concreto, aquí en América Latina llevamos más de 30 años de estar pensando y trabajando en nueva evangelización. Aquí donde ustedes están sentadas, queridas hermanas, fue donde se gestó el documento de Puebla, el documento que nos abrió las puertas para hablar de nueva evangelización. Más aún, el término nueva evangelización nació aquí en Puebla, fue donde por primera vez se pronunció. Y el Papa conoció ese término, nueva evangelización, al aprobar el documento de Puebla. Y él por primera vez lo va a poner, digamos, en sus labios en un discurso que tuvo en Polonia, en su primera visita a Polonia. Pero el término nueva evangelización nació aquí, en esta capilla.
Entonces, llevamos 30 y pico de años trabajando en nueva evangelización, y son muchísimas experiencias. Y en el sínodo hubo una resonancia de todo lo que se está realizando, no solo en América Latina, sino a lo largo de todo el mundo. Entonces, el sínodo quiso dar una respuesta a este momento de crisis que está viviendo el mundo y al mismo tiempo, siguiendo las indicaciones del Santo Padre, colocar la nueva evangelización en el primer puesto de la agenda pastoral de toda la Iglesia. Y de ahí que todos tengamos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para llevar a cabo la nueva evangelización? Veamos brevemente cómo fue el ambiente sinodal. En primer lugar, fue realizado en un ambiente de oración. Por las mañanas se llegaba a orar con el Santo Padre, la hora tercia, y a lo largo del día había momentos de oración, estaba el Santísimo expuesto, y muchísimas comunidades religiosas de vida contemplativa a lo largo de todo el mundo estaban orando permanentemente por los frutos del cielo. Un ambiente de escucha respetuosa. Allí éramos, si no me equivoco, 260 obispos de todo el mundo, en donde cada uno expresaba lo que creía que debía hablar en relación con nueva evangelización. Unos con ideas muy acertadas, otros con ideas un poco disparatadas, otros con ideas que no tenían nada que ver con el tema, pero escuchábamos atentamente. Cada uno tenía 5 minutos para hablar y terminaba los 5 minutos, si se alargaba le cortaban el micrófono. Espero que ustedes no me lo vayan a cortar. Pero era un ambiente de escucha y fue realmente ejemplar ver al Santo Padre en la mayoría del tiempo allí sentado, escuchando respetuosamente lo que primero los obispos y luego los que fueron invitados a ser religiosos, religiosas y laicos, que también tuvieron la oportunidad de hablar, y allí el Papa escuchaba con gran respeto. Hubo un espíritu de gran fraternidad entre todos, no solamente entre los obispos, sino entre todos los que estábamos allí formando parte del sínodo. De tal manera que fue una expresión profunda de comunión y al mismo tiempo de colegialidad. Somos miembros del Colegio de los Sucesores de los Apóstoles, de colegialidad efectiva y afectiva, en donde todos nos considerábamos allí como hermanos. Fuera de eso, el sínodo se celebró dentro del marco del Año de la Fe. Recién que inició el sínodo, 4 o 5 días después, tuvimos la gran inauguración del Año de la Fe en la Plaza de San Pedro. Fue un momento muy emotivo en el cual estábamos recordando además los 50 años del Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y allí entonces, ese Año de la Fe fue el que vino a enmarcar un poco toda la reflexión que se venía realizando. Todos recordamos que el Papa convocó al Año de la Fe con una carta apostólica que se llama Porta Fidei, la puerta de la fe. Me ha llamado la atención ver que aquí en el seminario hay unos grandes carteles donde está resumida hasta cierto punto toda la Porta Fidei, para estar recordando que este año el Papa nos invita a renovar el compromiso misionero, porque es un año para que nos llenemos de Cristo y podamos anunciarlo, que podamos estudiar a fondo los contenidos de la fe. Es necesario que conozcamos qué es lo que nosotros creemos, en esa fe que debe ser profesada, celebrada, vivida y orada. Así nos lo dice el Santo Padre en la Porta Fidei. Profesada, porque no es una fe que yo escondo, sino que profeso y proclamo delante de los demás, que debo celebrar con un gozo. El Papa nos dice, es un año para redescubrir la alegría de haber encontrado a Cristo en nuestro corazón, de vivir nuestra fe. Es decir, la fe no es algo para tener escondido allá en la sacristía de nuestras capillas, sino para vivirla allí donde el Señor nos ha colocado, en medio del mundo, en donde estemos, mostrarnos con orgullo, pero con humildad, de que creemos en Cristo y que lo llevamos.
Y finalmente, la oración es fundamental para la fe. Tenemos que alimentarla con la oración, con los sacramentos. Entonces, el año de la fe nos invita además a una auténtica conversión. Este miércoles de ceniza, hoy, es precisamente un primer paso para que vivamos este periodo cuaresmal en un ambiente de renovación, de conversión, con gran sencillez. El año de la fe, que debe ser un compromiso para toda la Iglesia de vivir y poner en práctica la nueva evangelización. Cada uno de nosotros dentro del puesto que tenemos allí en la Iglesia. Y finalmente, un año para vivir la alegría y el entusiasmo de creer. Que el Papa entonces nos pide, o el Sínodo en concreto nos pide, que tomemos, por un lado, este año como oportunidad para volver a estudiar los documentos del Concilio Vaticano II, sobre todo las 4 grandes constituciones: la Constitución sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Divina Revelación, la Constitución Dei Verbum y finalmente la Constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes. Que ese sea como el tema de reflexión permanente a lo largo de este año, porque el Papa considera que es una brújula segura que nos ha de conducir, nos ha de llevar para vivir auténticamente nuestra fe a lo largo de este nuevo siglo. Y también nos pide que conozcamos y estudiemos profundamente el catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica que recoge de manera fundamental lo que nosotros debemos creer, lo que nosotros debemos celebrar, lo que nosotros debemos vivir y lo que nosotros debemos orar. Y hay un compendio más sencillo, a manera de preguntas y respuestas, como para sintetizar toda esa doctrina. Y desde hace 2 años existe lo que se llamó el Yucat, que es el catecismo para los jóvenes. Un catecismo con un lenguaje más atractivo, más sencillo, que llegue al corazón y al interés de los jóvenes. ¿Qué nos dijeron los padres sinodales? En primer lugar, le dieron un gran realce a la urgencia de una iniciación carismática. Ya hemos dicho, una iniciación carismática que lleve a una sincera conversión y que despierte el deseo de conocer y seguir al Señor. En segundo lugar, nos invitaron a tener una mayor empatía con el mundo. Muchas veces pensamos en el mundo simplemente como algo que tenemos que rechazar. Un mundo en donde está el pecado, en donde está el mal. Un mundo del que nosotros nos tenemos que alejar. Es cierto, hay muchas de esas cosas que son fundamentales. Tenemos que alejarnos del ambiente mundano. Tenemos que alejarnos de todo aquello que nos pueda separar del amor de Cristo. Pero el Papa nos dice, y el Sínodo nos recuerda, no, tenemos que mirar con empatía al mundo. El mundo es criatura de Dios. Y el mundo ha sido puesto por Dios en manos del hombre para que pueda ayudar, colaborar en su desarrollo, para que pueda administrar los bienes de la tierra al servicio de toda la humanidad, para que erradiquemos la maldad. Y nos dice entonces el Sínodo, tenemos que acercarnos al mundo para escuchar sus reclamos. ¿Cómo podemos anunciar a Cristo si no conocemos cuáles son las inquietudes del mundo de hoy? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿A qué debe responder la fe cristiana? Y fuera de eso nos dice, tenemos que acercarnos a ese mundo precisamente para hacer crecer en él el reino de Dios, es decir, la presencia de Cristo, de la salvación del Señor en medio del mundo. Por otra parte, los padres sinodales reconocieron la valiente dedicación de tantos misioneros y misioneras que han recorrido todos los países tratando de predicar el Evangelio a lo largo de estos 20 siglos. Reconocieron el despertar lento, pero despertar de la acción de los laicos en la misión de la Iglesia. Reconocieron la labor educativa y caritativa de la Iglesia.
Hay que tener en cuenta que muchas veces ante las calamidades, ante los grandes problemas, la Iglesia es la primera en responder. Y muchas veces no se le reconoce que ciertamente la Iglesia no lo hace por aparecer, sino que lo hace con un profundo espíritu de amor, de caridad, de cercanía. Y al mismo tiempo hay que ver cómo la Iglesia ha sido fuente creadora de cultura, de las grandes universidades, de los estudios, de la reflexión, en todos los campos, no solo en el aspecto religioso. ¿Cuántas universidades tiene la Iglesia a lo largo de todo el mundo? ¿Para qué? Para formar buenos profesionales. Ojalá cumpliendo la tarea también de evangelizar a través de esas instituciones. Reconoce la vitalidad y la acción evangelizadora de los movimientos eclesiales. Todos sabemos cómo el mismo Papa decía que los movimientos eclesiales son un don del Espíritu Santo para la Iglesia de hoy. Y hoy muchos cristianos que estaban alejados de la Iglesia, a través de la acción de los movimientos eclesiales, se han vuelto a acercar a ella, han vuelto a descubrir a Cristo en su vida, se han apegado a esa fe en Él para poder cambiar su existencia. Y finalmente, reconoce cómo se está haciendo hoy en día un esfuerzo para dar centralidad a la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que el sínodo anterior, de la Asamblea General del Sínodo, trató sobre la palabra de Dios. Y una de las cosas que se ha ido desarrollando, sobre todo a partir del sínodo, es lo que se llama la lección divina. Ese método sencillo para leer, contemplar, meditar y poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y al mismo tiempo, los padres espirituales señalaron varios desafíos que se le presentan a la Iglesia para cumplir con su acción evangelizadora. Y en primer lugar, nos hablaron del secularismo, de toda esa tendencia que quiere erradicar a Dios de la vida del hombre, el relativismo que hace que nos olvidemos de los principios morales y éticos que deben salvaguardar el comportamiento humano en nuestra relación con Dios, y el agnosticismo que lleva a tanta gente no a negar a Dios, sino a una total actitud de indiferencia. No importa si Dios existe o no existe, el agnosticismo. Fuera de eso señalaron el influjo creciente de los medios de comunicación. Ese influjo creciente que puede ser muy positivo cuando está bien dirigido, pero cuando es tergiversado, cuando crea y siembra cizaña, cuando ataca la Iglesia, cuando niega los valores fundamentales, cuando ataca, por ejemplo, todo lo referente a la vida, o al matrimonio, o a la dignidad del ser humano, etc. Cuando se pone en favor de la injusticia o de la violencia, entonces nos damos cuenta que hay un influjo, tanto positivo como negativo, de los medios de comunicación. Una gran preocupación que apareció sobre todo a nivel de Europa fue la expansión del Islam. Hay naciones europeas que dentro de 30, 40 años tendrán mayoría de gente musulmana. Y es muy grave, porque se está cambiando totalmente la cultura. Los países comienzan a tomar ya un poco de preocupación, pero no saben cómo hacerlo, que han dado tanto pie, tanta libertad a la expansión. Los europeos han cerrado prácticamente la natalidad. La mayoría de familias, cuando tienen hijos, quieren tener uno. Y ese uno no es capaz de un cambio generacional, es imposible. Mientras que los musulmanes tienen 6, 7 hijos. Ustedes se dan cuenta, el crecimiento es terrible. Y esto hace que considere con gran preocupación, porque algunos países europeos, dentro de unos 30, 40 años, ya no serán más cristianos. Fuera de eso está el fenómeno de las migraciones. Ustedes aquí en México lo viven de manera muy especial, toda esa gente que viene del sur hacia Estados Unidos. Y esas migraciones que, así como puede ser positiva, por ejemplo, parte de la migración de Estados Unidos es la que ha hecho que crezca el cristianismo en Estados Unidos, la Iglesia, pero al mismo tiempo puede ser un fenómeno que no colabore con nuestra fe cuando los migrantes vienen de otras tendencias, de otras ideologías, y
poco a poco, cuando no tenemos conocimiento profundo de la fe, nos dejamos llevar por estas. Nos mostraron también los problemas graves que se están creando con la crisis económica mundial y el empobrecimiento cada vez mayor, sobre todo en muchos países, y esa diferencia abismal entre los que tienen muchísimo y los que nada tienen. De tal manera que hubo conciencia de que es un problema al cual tenemos que responder acertadamente con el Evangelio. Y finalmente, la pérdida de los valores cristianos, sobre todo en lo relativo a la familia y a la vida. Toda la problemática que se está creando en torno al matrimonio, al homosexualismo, el aborto, todo esto que muchas veces es porque hemos olvidado por completo nuestros pilares fundamentales de la fe. Los padres sinodales inculcaron además diversos factores negativos al interior de la Iglesia. En primer lugar, lo hemos mencionado, la incoherencia de vida y falta de testimonio cristiano. Muchas veces llevamos nuestra vida cristiana, pero escondidos allá en nuestra casa, o en nuestro convento, o en nuestra parroquia, pero se nos olvida que el mundo es mucho más. El mundo debe abarcar, es decir, que nuestra presencia en el mundo debe abarcar absolutamente todo, y nuestra fe debe impregnar a los demás. Nos habla de la pérdida del celo pastoral y de identidad cristiana. ¿Cuántos sacerdotes o ministros o religiosos o religiosas o catequistas que trabajaban con gran celo pastoral a veces se dejan llevar ya por una rutina, por una mediocridad, no comunican el entusiasmo de creer, sino algunas verdades que escucharon, pero no una convicción profunda de vida? Por eso nos habla de la escasa formación de los fieles, y ese es uno de los elementos más graves en la transmisión de la fe. Hoy en día la mayor parte de los padres de familia no está cumpliendo la tarea de ser los primeros educadores de la fe, y no la cumple porque tampoco ellos han tenido una formación adecuada para poder transmitir la fe a sus hijos. Y si ellos no transmiten la fe, esta generación pues están haciendo, es una generación que no tiene unas bases sólidas. Sé que aquí en México se está haciendo un esfuerzo, y en muchas partes, por tener una catequesis escolarizada, una catequesis continuada, que no sea únicamente preparación para la primera comunión o la confirmación, sino que sea una catequesis que prepare para la vida. Pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque hay poca formación por parte de los fieles. Por eso desconocemos cuáles son los contenidos de la fe. De ahí que el Papa nos ha insistido que en este año de la fe, el credo, que recitamos en la misa todos los domingos, se convierta en la oración permanente de todo cristiano. Al principio de la vida cristiana se le entregaba al bautizado el credo para que lo recitara todos los días, para que él recibiera la fuerza y supiera qué es lo que está creyendo y de qué debe dar testimonio. Y esto nos ayuda a ir profundizando, con la ayuda del catecismo de la Iglesia Católica, el contenido de nuestra fe. Fuera de eso señalaba, ya hemos dicho, el descuido de los padres de familia en la transmisión. Señalaban también como un problema dentro de la Iglesia los escándalos que se han dado a lo largo de estos últimos años al interior de la Iglesia. Escándalos dolorosos que desafortunadamente pues, han desdibujado la imagen de la Iglesia ante el mundo, y que ha olvidado que la inmensa mayoría de quienes sirven a la Iglesia lo hacen con fidelidad. Las fallas y debilidades de algunos han hecho que se cubra de sombra toda la vida y el esfuerzo de la Iglesia por ser fiel al Evangelio. Y finalmente, la desvalorización, prácticamente el olvido del sacramento de la reconciliación. Necesitamos volver al sacramento de la reconciliación para encontrar la fuerza, el ánimo y la misericordia de Dios. Y al mismo tiempo, el sínodo señala algunas iniciativas de tipo pastoral para poder llevar a cabo la nueva evangelización. Y entre ellas, en primer lugar, la necesidad de favorecer una espiritualidad de comunión. La Iglesia es fundamentalmente comunión, que se vive en fraternidad.
que se vive en actitud de amor, de servicio, de solidaridad, de respeto a los demás. Segundo lugar, nos dice, hoy en día es absolutamente necesario que para que tengamos una acción eficaz de evangelización en la iglesia, hay que formar pequeñas comunidades al interior de la parroquia, comunidades que sean evangelizadas para que puedan a su vez evangelizar. En tercer lugar, es necesario fortificar la acción catequética y la formación cristiana. Es decir, nuestros planes de pastoral, ya sea en las diócesis, ya sea en los programas parroquiales, en las comunidades religiosas, etc., tenemos que darle una gran importancia a toda la labor de la formación cristiana y catequética. Luego nos habla de la necesidad de potenciar el valor de la liturgia y la vida sacramental. La liturgia es fundamental para la vivencia de la fe. Allí es donde celebramos con gozo y alegría el misterio del amor de Cristo resucitado, que viene a darnos vida a todos nosotros. Finalmente nos dice, hay que servirse de una manera adecuada de las nuevas tecnologías digitales. Hoy a nosotros no nos está consentido ser analfabetas digitales. Si queremos llegar a la gente, tenemos que ir a donde las encontremos. Hoy un niño de 6, 7 años toma un aparato, un iPad o un telefonino o lo que sea, y nos da 10 vueltas a nosotros. Y conocen el computador y se meten, etc. ¿Cómo se hicieron las revoluciones en el mundo árabe en el año 2011? Que hubo 4 naciones que derrocaron sus gobiernos a través de los pequeños mensajes del Twitter y del Facebook. Y nosotros, ¿por qué no aprovechamos esos medios para llegar a los jóvenes? ¿Que se requiere gente muy preparada? Sí. Tal vez nosotros ya no estamos en capacidad de poder pensar en esos términos, pero podemos valernos de jóvenes preparados en ese campo y bien formados en la vida cristiana y en su profesión de fe, para que nos ayuden a poder traducir de manera adecuada el mensaje del Evangelio a través del mundo digital. Y finalmente nos habla de la importancia y necesidad de crear procesos de realización cristiana. Muchas veces nosotros nos contentamos con programas. Programas es algo que yo digo, vamos a hacer una caminata, vamos a poner el caso, vamos a hacer una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy bien, eso puede ser un programa, pero puede ser también parte de un proceso de evangelización que ha tenido una preparación, unas catequesis, un llamar a la gente a la conversión, ir en esta peregrinación a reavivar mi fe, a celebrar con gozo con mis hermanos el amor a la Santísima Virgen, porque puedo llegar al Señor. Entonces, o puede ser un simple programa por llenar algo de actividades, o puede ser y debe ser un proceso de verdadera iniciación cristiana. Veamos entonces ahora sí en concreto qué nos dijo el sínodo en relación con la vida consagrada. Lo primero es que el sínodo hizo un reconocimiento, haciendo ver que la vida consagrada, tanto masculina como femenina, ha tenido una gran contribución a la labor evangelizadora. Partamos nomás de la evangelización a América. ¿Quiénes trajeron el Evangelio a América? Los religiosos. Vinieron religiosos con los conquistadores, comenzaron a sembrar el Evangelio. Aquí en México tenemos el ejemplo de los 12 franciscanos que comenzaron. Y ustedes tienen aquí huellas en todo este sector de la presencia de esos primeros apóstoles. Entonces, no podemos desconocer la acción de los religiosos y de las religiosas, que de inmediato también comenzaron a acompañar la tarea evangelizadora. Y en segundo lugar, nos hace ver cómo su testimonio de vida de los religiosos y religiosas debe manifestar la primacía de Dios y la fuerza humanizante del Evangelio. El Evangelio no deshumaniza, sino que nos hace encontrar el sentido profundo de nuestra existencia humana.
Y ustedes, como personas consagradas, están dándole al mundo la lección de que por encima de todo está Dios nuestro Señor, que es el que da sentido a nuestra vida y a nuestras acciones. En segundo lugar, nos dice el sínodo, los religiosos con su vida alientan el radicalismo evangélico, la transmisión de la fe en diversos contextos sociales y el testimonio profético del reino de Dios. Ustedes viven de una manera radical la llamada que el Señor ha hecho a todos nosotros en el bautismo, de seguirlo. Y ustedes han dado su vida, todas ustedes, para seguir al Señor. Pero esto lo han hecho con el objeto de poder insertarse en distintos contextos sociales, en distintas realidades del mundo de hoy para transmitir el Evangelio. Y son testigos que con su palabra están anunciando permanentemente el reino de Dios. Y por lo tanto, dice el sínodo, la vida consagrada constituye para la Iglesia un don que debe ser apoyado y acogido con gratitud, porque es una fuente de muchos frutos espirituales. Y yo creo que la mayoría de los obispos tenemos un profundo respeto y aprecio a la vida consagrada. Y sabemos que no son un simple suplemento de la acción de la vida de la Iglesia, sino un elemento absolutamente fundamental, su presencia, su testimonio, su oración, su labor en los distintos campos en los que van realizando sus carismas. Este reconocimiento a la vida consagrada no solo se remite a lo que fue la historia pasada, sino que se refiere también a las comunidades de reciente fundación. De manera que no es simplemente recordar que en los siglos pasados hubo estas comunidades o aquellas otras que sembraron el Evangelio. No, hoy comienzan a surgir nuevas comunidades con nuevos carismas precisamente para seguir el cumplimiento de esta tarea que el Señor les ha encomendado. Y a través de estas comunidades se continúa llevando el amor de Cristo al mundo a través de distintas tareas, entre ellas, en primer lugar, toda la acción caritativa de la Iglesia. No podemos desconocer la vida sacrificada, humilde, de entrega generosa y total de tantas religiosas y religiosos en la vida caritativa. Aquí tenemos el ejemplo de Madre Teresa como un símbolo de lo que ha sido la acción caritativa de la Iglesia. No podemos nosotros desconocer toda la vida de oración y de sacrificio de las comunidades religiosas. Una vida de entrega a sus hermanos en la oración. El Papa nos habla que es como un pulmón en la Iglesia, este respiro profundo en medio de las dificultades del mundo de hoy. Sin embargo, sabemos que hay tantos hombres y mujeres dedicados a orar, a pedir la acción del Espíritu Santo para que ilumine a la Iglesia. No podemos desconocer lo que ha sido la labor educativa, ese esfuerzo tan grande en colegios, en universidades, en escuelas. Y finalmente, no podemos desconocer el interés que incluso ya algunas comunidades han comenzado a tomar para poder ver cómo transmitir el Evangelio a través de la tecnología digital. Sin embargo, los padres sinodales también hicieron algunas recomendaciones respecto al ser de la vida consagrada. Y veamos qué nos dijeron ellos. Nos dijeron, o como recomendación, que las personas consagradas vivan con radicalidad y con alegría su propia identidad. Con radicalidad y alegría. Es decir, hay que dejar de lado la mediocridad. Hay que dejar de lado la rutina. Hay que vivir la consagración con profunda alegría y gozo, aun en medio de los problemas. Yo les decía el año pasado a la comunidad religiosa que tendríamos que aprendernos una jaculatoria de las monjas amargadas, líbrenos, Señor. Tenemos que vivir con profunda alegría nuestra consagración al Señor,
Si nosotros nos hemos consagrado al Señor es porque lo amamos, porque nos hemos enamorado de Él, porque queremos imitarlo, porque queremos seguirlo y vivir como Él. Y eso tiene que producir una profunda alegría que debemos transmitir a todos los demás. Nos dicen que no se dejen contaminar de la superficialidad, del divorcio entre fe y vida, del pesimismo y de la desconfianza que aqueja a la sociedad. Fíjense bien, no dejarnos llevar del pesimismo. Cierto, hoy en día vemos nosotros con mucha tristeza lo que está sucediendo en el mundo, cómo se han ido perdiendo los valores, cómo han ido creciendo los problemas, el empobrecimiento de nuestra gente, y pensamos que ya está todo perdido, que ya no hay nada que hacer. Vemos ese divorcio profundo entre fe y vida, esa desconfianza. No somos capaces de tener una actitud de hermandad, de confianza con los demás, siempre vivimos temerosos. Nos pide que a los religiosos que vivan con fidelidad, pero al mismo tiempo con creatividad, el carisma fundacional, y que sepan adaptarse a las circunstancias cambiantes del mundo de hoy. No podemos olvidar que todos ustedes están siguiendo un carisma de su fundadora, que quería en el mundo de hoy poder, a través de ese carisma, hacer presente al Señor Jesús. Pero muchas veces ese carisma se ha ido desdibujando. Tenemos que estudiar nuevamente cuál fue el carisma, pero cómo adaptarlo a las circunstancias concretas del mundo de hoy. Que no tengan temor de mostrarse ante el mundo con un estilo de vida en profunda sintonía con el Evangelio. Muchas veces yo creo que es necesario que nos demos cuenta que sí, el hábito no hace al monje, pero sí da un testimonio de entrega, de consagración. No debemos ocultar nuestra realidad de consagrados, sino que lo debemos de hacer de la mejor manera, viviendo en profunda sintonía con el Evangelio. Y finalmente, que expresen su entusiasmo, su alegría, su parresía, su optimismo, su confianza y coraje, dando ejemplo de las energías que provienen de Dios en su iglesia. Todo este último párrafo, entusiasmo, alegría, optimismo, confianza y coraje, se resumen en la palabra parresía. La palabra parresía es una palabra que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El entusiasmo, el coraje, la valentía con que los apóstoles predicaron y fueron capaces de transformar el mundo. Fueron capaces de dar su vida para dar testimonio de esa palabra que predicaban. Permítanme una pequeña anécdota simpática para entender lo que es parresía. Un obispo nos contaba que cuando él se ordenó sacerdote, llegó a la parroquia donde lo destinó el obispo, y era una parroquia donde había una gran prisión, una cárcel muy grande. Y el párroco le dijo: bueno, padre, esta tarde le corresponde entonces ir a la cárcel a celebrar la misa. Y este pobre padre que iba a celebrar por primera vez en una comunidad parroquial, muerto del susto, llegó a la cárcel y no sabía qué decirle a los presos. Yo, ¿qué le puedo decir a los presos que han perdido su libertad, que no tienen ilusiones, que están ahí encerrados en condiciones infrahumanas? ¿Qué les puedo decir? Y cuando llegó el momento del Evangelio, se le ocurrió hablar de todos aquellos episodios que aparecen en la Sagrada Escritura de hombres ilustres que se han escapado de la cárcel o que se han ayudado a escapar. Y lo que comenzó a hacer con tanto entusiasmo, tanta alegría que los guardianes y los presos lo contemplaban fascinados escuchando su palabra. Y fue tan eficaz su predicación que esa noche se volaron 6 presos. Bueno, eso tiene que ser la parresía con la cual nosotros prediquemos el Evangelio. Si nosotros predicamos de manera aburrida, si nosotros predicamos sin ningún entusiasmo, nadie nos va a seguir. El año antepasado, cuando hubo una reunión en el Vaticano con los cardenales y se hablaba de nueva evangelización del cardenal Dolan,
les decía a los cardenales que hoy hay que predicar es con una sonrisa. Tenemos que cambiar de actitud y de estilo. Muchas veces nosotros estamos con caras de amargados, malhumorados, regañando, etc. Así nadie va a seguir al Señor. Así la iglesia es una institución aburrida. ¿Para qué pertenezco a una iglesia de amargados? Entonces, esto yo creo que es muy importante lo que señalaban en el sínodo, expresar el entusiasmo, la alegría, la parresía, el optimismo, la confianza y el coraje para poder mostrar que nosotros estamos siguiendo al Señor y que vale la pena. Recomendaron además que en tiempos de nueva evangelización es necesario dar un testimonio valiente del Evangelio. Frente a un mundo secularizado que no cree, que no quiere creer, que incluso rechaza al Señor, yo debo pedirle al Señor que me dé la fuerza y el coraje de dar testimonio de Él. Ya en la primera carta de Pedro, a los primeros cristianos decían: tenemos que dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos pida. Y eso debe ser hoy la actitud de la nueva evangelización. Y el Papa, en algunos de sus discursos, y el sínodo lo retomaba, el testimonio debe ser una respuesta a ese desierto interior inoculado por el secularismo y que pretende abarcarlo todo. Estamos como en un desierto profundo, en donde como que no vemos dónde encontrar esa agua para alimentarnos, dónde terminará ese desierto para poder encontrar finalmente frescura en nuestra vida. Y entonces se nos dice el sínodo: con su testimonio de vida, los religiosos y religiosas deben mostrar al mundo que otra vida, más allá de la terrenal, es posible. Ustedes tienen que ser testigos de la vida del más allá. Pero testigos en el mundo de hoy. No pensar: bueno, yo daré testimonio cuando llegue al cielo. No, ya, ¿para qué? El testimonio lo damos es ahora, de que si ustedes han sido capaces de consagrar su vida, es porque creen en ese más allá, en esa vida eterna, que vale la pena sacrificarse a través de sus votos para poder seguir al Señor. Y entonces ustedes son como esa muestra tangible, esa anticipación de ese más allá en la actualidad. Y por eso nos dice el sínodo: en el ejercicio de la pobreza, la castidad y la obediencia, muestran que su vida está totalmente dedicada a Dios y al servicio de sus hermanos, lo cual es signo de un mundo futuro que relativiza cualquier bien de este mundo. Es decir, no vale la pena el dinero, no vale la pena simplemente la búsqueda del placer, no vale únicamente la pena los adelantos científicos, la tecnología, porque si nos olvidamos de Dios, eso no tiene sentido. Cuando dejamos a Dios de lado, el hombre no crece, el hombre se disminuye, porque pierde lo que es su esencia y su dignidad. Somos imagen y semejanza de Dios. Más aún, hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero si Dios desaparece de nuestra vida, no nos vamos a mirar como hermanos, no vamos a tener el por qué servir a los demás, por qué sacrificarme, sino que voy a buscar únicamente satisfacer mi propio egoísmo. Y por todo esto, nos dice el sínodo, para poder vivir toda esta realidad se requiere una vida en común, caracterizada por la comunión y la fraternidad. Y este es un elemento fundamental en ustedes, la vida en comunidad. La vida en comunidad, que no es como decía Sartre, que el infierno es la vida en común, ¿no? Tiene que ser todo lo contrario. La vida en común debe ser el saber compartir, el saber amar, el saber entregarme, es mi donación a los demás, es poder saber descubrir la bondad que hay permanentemente en nosotros. Entonces la vida en común no debe ser para nosotros un infierno o un castigo, todo lo contrario, debe ser una satisfacción permanente de saber que hay otros u otras como yo que estamos tratando de seguir al Señor y que con mi ejemplo les puedo ayudar, pero su ejemplo y su vida me puede ayudar a crecer a lo largo de mi consagración religiosa. Entonces,
nos dice hay unos peligros que tenemos nosotros que evitar. En primer lugar, olvidar la centralidad de Cristo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el objetivo fundamental de nuestra consagración religiosa es hacer presente a Cristo en el mundo de hoy. No es ni siquiera hacer valer la importancia de mi comunidad, de mi congregación religiosa, ni la tarea que estoy yo desarrollando. Si eso no me lleva a que pueda mostrar la centralidad de Cristo en mi vida y en mi acción, no estoy haciendo absolutamente nada. Y otro elemento peligrosísimo para la vida religiosa consagrada es el individualismo. Tenemos que pensar todo lo contrario. Formamos parte de una comunidad. Tenemos que compartirlo todo dentro de un ambiente de comunidad, de familia. Y por eso nos dicen, para poder contrarrestar esos peligros es necesario el silencio, la vida de oración, de escucha de Dios, la contemplación. Son elementos que ustedes a diario seguramente están viviendo, pero que deben de vivir cada vez con mayor intensidad. Fuera de eso nos dice el sínodo, hay que evitar la tentación de responder a los retos de hoy con nuevas dinámicas de acción, con nuevas planaciones estratégicas muy detalladas. Muchas veces pensamos que tenemos únicamente que buscar la eficacia y entonces buscar cuáles son los métodos para poder llegar al mundo de hoy. No, eso es importante, pero no podemos olvidar que la nueva evangelización es ante todo una cuestión espiritual, que es una labor que pertenece al Espíritu Santo y que tenemos nosotros que pedirle al Espíritu Santo que ilumine y guíe a la Iglesia para que pueda la Iglesia, cada uno de nosotros, en el puesto en el que nos encontramos, cumplir la nueva evangelización. Por lo tanto, nuestra acción humana, válida y necesaria, viene después, como colaboración a esa acción profunda que debemos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Pero lo importante es la primacía de la gracia, la primacía del Espíritu Santo. Y de aquí, entonces, es tan importante es esta vida contemplativa. La vida contemplativa que se dedica a la oración, que quizá mucha gente no entiende, pero ¿por qué pierden el tiempo de todos arrodillados? Hablando con quién. Y todos sabemos la importancia de estar ante el sagrario, de escuchar al Señor, de ayudar en esa intercesión de Cristo ante el Padre por medio de la oración y de la contemplación. Pero los padres sinodales también hicieron algunas recomendaciones respecto a la acción de los consagrados. Lo que hemos dicho hasta ahorita era lo relativo a la vida interior misma del consagrado. Ahora es a lo que hace el consagrado. ¿Y qué nos dijeron al respecto? En primer lugar, nos dice, es necesario mantener siempre un espíritu de comunión eclesial. Ustedes no viven en una competencia dentro de la Iglesia. ¿Quién es la mejor? ¿Quién hace más cosas o menos cosas? ¿Quién tiene más o menos recursos? No. Debemos de mantenernos en una actitud de comunión eclesial, que lo que yo tengo, que mi carisma, que mi acción es para colaborar en la construcción del reino de Dios. Fuera de eso nos dice, tenemos que entre todos buscar la armonía que debe existir entre el carisma y el ministerio. Y este es el punto en el que tanto para ustedes como para nosotros, ministros, es un punto fundamental, porque muchas veces no hay entendimiento. ¿Y por qué? Nos decía el sínodo, hay que tener en cuenta que la dimensión carismática fue una de las adquisiciones más valiosas del Vaticano II. Y cuando hablamos de la acción carismática se refiere, por una parte, a la vida consagrada. Ustedes realmente viven para poner en el mundo la acción del carisma que tienen al servicio de toda la Iglesia, pero también de esos nuevos carismas que han ido surgiendo en los movimientos eclesiales. Y entonces
nos dice el sínodo, tenemos que saber valorar los obispos, la acción y la validez de los carismas en la Iglesia y reconocer su importancia para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. La vida consagrada no es una vida de segundo orden en la misión de la Iglesia. Están ustedes cumpliendo una misión de gran importancia. Nosotros como ministros tenemos un encargo fundamental, pero ustedes tienen también igualmente una tarea fundamental, importantísima en la Iglesia. Y nosotros tenemos que saberla valorar, reconocer y respetar. Pero nos dice a su vez, hay que evitar en ciertas comunidades religiosas, entre religiosos y religiosas, esa a veces inclinación a una contestación al magisterio. Muchas veces, es que eso son bobadas de lo mismo. Eso son cosas ahí del párroco que quieres regarle la vida. Entonces no hay comunión. Y entonces el obispo o el párroco van a decir, uy, esas monjas tan aburridas que le tocaron en la parroquia. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar en seriedad que si queremos hacer una nueva organización, debemos por comenzar a entender muy bien lo que es el ministerio en la Iglesia y lo que son los carismas y cómo debemos integrarnos, cómo debemos respetarnos mutuamente y trabajar con ese profundo espíritu de comunión eclesial. Y entonces, para poder vivir eso hay que buscar un entendimiento mutuo, una sinergia y una cooperación entre la parroquia, las diócesis y las comunidades religiosas. Cómo ponerle al servicio también de la acción pastoral que el obispo tiene en nuestra diócesis. Así pues, en comunión con los pastores de la Iglesia, por un lado, pero también en corresponsabilidad con los laicos. La vida consagrada ofrece una significativa contribución a la nueva evangelización. También ustedes están llamadas a ser verdaderamente personas que van a contribuir de manera eficaz y muy activamente en la nueva evangelización. Por eso entonces los obispos han invitado a tener una mayor disponibilidad para llegar hasta las fronteras geográficas, sociales y culturales de la evangelización. Disponibilidad, fíjense bien, para llegar a todas las fronteras geográficas, sociales y culturales de la evangelización. Hay que reconocer, lamentablemente, que hay muchas religiosas que no trabajan sino en el medio urbano, en donde hay comodidad, pero que si se les pide un servicio por ahí en una comunidad indígena totalmente alejada, no, ese no es nuestro carisma. ¿No? Así como también hay muchísimas que viven con una inmensa generosidad, su carisma y van a donde sea. Pero si lo dice, ojalá todas las comunidades de vida religiosa tengan esa disponibilidad de poder ir a cualquier sitio en donde la Iglesia los necesite. Y en segundo lugar, a moverse hacia los nuevos areópagos de misión. Areópagos de misión son esos nuevos lugares donde tenemos que ir a misionar. ¿Dónde vamos a encontrar a nuestra gente? Hace como 2 meses allá en Roma charlaba con una de estas comunidades nuevas que han surgido, laicales, de jóvenes, en donde ellos, por ejemplo, han creado una discoteca. Uno dice, uy, una discoteca para predicar el evangelio. ¿Sí? Y los jóvenes que van allá, sí, van a bailar y van a escuchar la música y se van a tomar un traguito, pero saben que allí van también a recibir palabra del evangelio, testimonio, etc. A uno no le parecería que sí, pero ¿cómo puede ser posible? Me han invitado a que cuando vaya a Brasil vaya a visitar eso y estoy interesado en conocer la discoteca. Pero a uno le puede parecer extrañísimo, pero los jóvenes lo están haciendo. Jóvenes que están evangelizando a otros jóvenes. Es decir, no darnos miedo de ir a predicar en los areópagos. ¿Cuántas veces se evangeliza con la música? Con una guitarra, con una buena voz, con una buena danza. En fin, tenemos que ser muy ingeniosos para ver cómo predicar el evangelio.
Nos invitan además a reconocer y buscar los nuevos espacios de misión y de evitar cierto inmovilismo. Muchas veces es cierto, nos quedamos encerrados donde estamos porque eso nos da seguridad. No, tenemos que abrirnos, claro, de acuerdo con nuestro propio carisma. Y fuera de eso, impregnar su vida apostólica de un profundo sentido misionero. Todo lo que yo hago, debo hacerlo por el servicio a la iglesia. Ustedes saben que Santa Teresita del Niño Jesús es la patrona de las misiones y ella no salió allá de su convento. Sin embargo, la iglesia la declaró patrona de las misiones porque toda su vida de oración y de sufrimiento fue ofreciéndolo para la misión de la iglesia. Entonces, pero tenemos entonces que darle a toda nuestra vida ese sentido misionero. Y fuera de eso nos invitan a desarrollar una pastoral urbana capaz de introducir la cuestión de Dios en el tejido de las grandes ciudades, de introducir la cuestión de Dios en el tejido de las grandes ciudades. Es decir, tenemos que pensar que ciudades como México, como Puebla, de millones de habitantes, no es lo mismo lo que hagamos aquí que lo que se hace en un pueblito pequeño. En un pueblito pequeño, donde puede haber 500, 1000 personas o 2000 personas, la pastoral es totalmente distinta. En las grandes ciudades tenemos que pensar cómo vamos a responder a esta gente que vive de afán, que tiene gran movilidad, que tienen tantas dificultades, que pierden horas y horas en medios de transporte. ¿Cómo vamos a evangelizar? Pero se necesita gran creatividad. Hay un obispo, lo puse aquí, porque tiene que hacernos pensar, con una voz aislada, pero un poco dura, que dice: un obispo invitaba a hacer un sincero examen para preguntarse con humildad si algunas veces algunas comunidades religiosas actúan como si fueran multinacionales, que ayudan a responder a las necesidades de la humanidad, pero olvidando su función evangelizadora. Esto es algo que pueden existir comunidades que quizá hayan caído en esta tentación, de convertirse en grandes instituciones, ya sea en el campo educativo, ya sea en el campo de la calidad de los hospitales y de otras miles de acciones, pero que se les olvida que su tarea fundamental es evangelizar. Entonces sí pueden tener un emporio, incluso económico, al servicio de los pobres, de los más necesitados, pero si no cumplimos la función evangelizadora, pues estamos perdiendo lo que es fundamental de la vida funcional. Por lo tanto, los padres seminarios hicieron un llamado a toda la vida consagrada para una conversión personal y una conversión pastoral. La conversión personal, porque tenemos que dejarnos evangelizar primero para poder ir a evangelizar a alguien. No es que yo diga, no, yo ya conozco todo, yo no necesito ser evangelizado. Y quizás soy el que más necesito que Cristo entre de verdad, me toque el corazón, porque eso es ser evangelizado, dejar que Cristo entre en mi vida y toque tan fuertemente mi corazón que quiero ir a comunicar ese gozo y esa alegría a los demás. Entonces, para dejarme evangelizar y así poder evangelizar. Y en segundo lugar, como un requisito fundamental para la conversión pastoral, si queremos cambiar el modo como anunciamos el Evangelio, debemos comenzar por renovarnos primero nosotros mismos. Entonces, nos invita el sínodo a una conversión pastoral. Esta es una categoría que surgió en la reflexión latinoamericana. Cuando estábamos preparando en el año 2006-2007 la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano que se celebró en Aparecida, se comenzó a hablar en América Latina, en muchos sitios. Necesitamos, ante una cultura que está cambiando, ante un cambio de época que está gestando nuevas situaciones, tenemos que hacer una conversión pastoral. En Europa sonaba escandaloso cuando se habló de conversión pastoral. Yo me acuerdo que en alguna reunión en la Curia Romana dije: es necesario que pensemos en la conversión pastoral. ¡Qué escándalo! Eso será ya ustedes en América Latina. Pues la dicha es que el sínodo retomó esa expresión que nace en América Latina
para invitar a toda la iglesia a la conversión pastoral. Una conversión pastoral que me debe llevar a revisar a la luz del Evangelio el estilo de vida y las prácticas pastorales y las instituciones que tenemos para la Cristo. Primer elemento es una profunda revisión de vida, con gran humildad. Reconocer que hay cosas que ya no están marchando, que hay cosas que yo tengo que cambiar y que esto me va a producir dolor abandonar ciertas cosas a las que estaba acostumbrado. Pero es necesario, a la luz del Evangelio, con profundo espíritu de fe, ver cuál es mi estilo de vida y cuáles son las prácticas pastorales que debo cambiar. ¿Para qué? Para poder generar actitudes que estén más de acuerdo con el Evangelio y acciones pastorales más eficaces. Ya decíamos, tenemos que recordar que la nueva evangelización es una obra del Espíritu Santo y por lo tanto mis actitudes deben responder con una colaboración a la acción del Espíritu y solo así podrán ser más eficaces. Y tener por lo tanto la humildad para cambiar y abrir paso a la creatividad pastoral. Transformar prácticas caducas que no favorecen ya el encuentro personal con Cristo. Otros tópicos que fueron tocados en relación con la vida religiosa en la Asamblea Sinodal. Por una parte, nos habló de la necesidad de una verdadera opción por los pobres. Ciertamente, quizá se hubiera querido que hubiera habido un mayor énfasis en esta opción de los pobres, que ya sabemos desde la Gaudium et Spes y la misma Lumen Gentium se venía gestando, la Iglesia de los Pobres, que Puebla, Aparecida, Santo Domingo han insistido tanto, pero yo creo que ya es una categoría que se conoce tanto y que ha entrado bastante que tal vez, pues, habiendo tantas otras cosas, no se subrayó suficientemente. En segundo lugar, aunque se habló, se olvidó subrayar, aunque hay una insistencia, de todas maneras bastante sentida, de la necesidad de renovar la formación integral de los religiosos y religiosas para conformarlas a las exigencias de la nueva evangelización. Entonces, mirar, por ejemplo, los cursos de renovación permanente, toda la preparación que se hace en el ¿cómo se llama?, noviciado, ver cómo preparar a las novicias para que de alguna manera puedan también cumplir dentro de su carisma y dentro de lo que es la tarea propia de su congregación, ayudar a la nueva evangelización. Es decir, que la formación vaya encaminada a cumplir con esta tarea que hoy la Iglesia nos coloca como fundamental. Y finalmente, nos dice el Sínodo, crear itinerarios de profundización y de formación en la fe, ya que estamos llamados todos nosotros permanentemente a dar razón de lo que significa nuestro encuentro personal con Cristo. Esto, queridas hermanas, es lo que en líneas generales fue el sínodo y lo que de una manera muy sintética se habló en relación con